Hola, muy buenos días, bienvenidos a Dignidad y Región, programa de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Saludar a toda la comunidad de Barrancabermeja y a todos aquellos que nos ven a través de la señal de Telepetróleo. Hoy ya daremos a conocer nuestro segundo informe, lo que tiene que ver con el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. En un primer informe se dio a conocer a la opinión pública la situación socioeconómica por la que está atravesando el puerto petrolero. Esto a raíz y según expertos que dieron a conocer que esto se debe a que no se dio el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja y cómo muchos empresarios y comunidad empezó a invertir para que estas le fueran retribuidas una vez comenzara este importante proyecto. Esta vez estuvimos hablando con sindicatos, organizaciones sociales y gremiales acerca de la importancia de este plan de modernización para Barrancabermeja. Bienvenidos a Dignidad y Región. Personalmente estuve en la refinería. Personalmente me explicaron exactamente de qué se trataba y estoy totalmente convencido que esa es una necesidad. Eso no es simplemente una opción. La refinería tiene que modernizarse si queremos que la refinería subsista y se mantenga en el tiempo. Entonces, esa es una inversión que Ecopetrol tiene que hacer y es una inversión que se va a hacer. El anuncio que el presidente Juan Manuel Santos daba a la opinión pública para que se preparara, porque para Barrancabermeja vendría un gran proyecto, el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Asimismo, Ecopetrol se reunió con gremios y sectores económicos para que invirtieran y estuvieran listos para ese boom petrolero que vendría para nuestra ciudad, el cual fue recibido de la mejor manera. No, con mucho agrado y satisfacción, porque pues era un proyecto que estaba pronosticado para que tuviera un costo superior a los 7.000 millones de dólares, cosa que de alguna forma iba a irrigar la totalidad de nuestra economía y nos iba a hacer florecer y a tener un gran momento de boom en la ciudad. Iba a permitir generar empleo en la ciudad, ¿no? A pesar de que pues iban a estar unas firmas extranjeras, eso iba a impactar directamente en el resto de la economía de la ciudad, sobre todo en los negocios emergentes, la llamamos los negocios de la economía base, que es donde está el comercio, servicio, alimentación, porque obviamente es una gran demanda de esos servicios con toda esa población que venía a trabajar en ese proyecto. Por otro lado, el mismo proyecto directamente iba a impactar a unos sectores de nuestra economía, como es el sector de la construcción, el sector metalmecánico, el sector de transporte, en los cuales ya ellos han venido desarrollándose a raíz de toda esa relación directa con la industria del petróleo. Entonces ahí se esperaba que durante la vigencia del proyecto se generaran inversiones por alrededor de más o menos 19 billones de pesos, ¿no? Entre los 5 años establecidos en la construcción del proyecto. Sé que se anunció con todo un despliegue periodístico y en fin publicitario, la gente aplaudió, todos contentos, porque pues obvio, es buena noticia tanto para la comunidad barranqueña como para el SENA, porque es que el SENA, usted sabe que el SENA es el encargado de formar para el trabajo. El SENA hace lo que se encarga de lo ocupacional. El SENA forma ciudadanos para que se desempeñen en el mundo laboral. Dignidad y Región. Fue así que los gremios y sectores económicos, tanto locales como inversionistas foráneos, pusieron sus ojos y también mucho dinero en invertir en diferentes áreas de servicio en Barrancabermeja, pensando que con el plan de modernización, el cual traería empleo directos e indirectos, sus grandes inversiones se verían retribuidas. Eso cuando Ecopetrol nos dijo, Barrancabermeja, prepárese, porque lo que viene es bueno. Todos en Barrancabermeja, empresarios, comerciantes, decidimos empezar a adecuarnos para recibir las oportunidades que nos iba a brindar ese proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja que nos anunciaba Ecopetrol. Y por ello muchos empresarios le apostaron a hacerse una reingeniería dentro de sus organizaciones, a invertir y a poder aumentar su capacidad productiva, porque de acuerdo a toda esa demanda que se esperaba de todos los bienes y servicios, pues iba a generar una oportunidad de crecimiento. Entonces,
todo eso se empezó como a anular, porque el tiempo iba pasando y pues no se veían, y que obviamente las inversiones, así como tú compras algo, que al vuelto pues te pasan la factura, ¿no?, para pagar, ¿no? Entonces, y tienes tantos días para pagar, ya esos días pasaron, ya empiezan el cobro de esas inversiones y necesitan pagarle a los empresarios, y los empresarios en estos momentos pues empezaron a quejarse y líquidos, o sea, no, se vuelven insostenibles porque todo estaba planteado hacia una gran demanda, la cual pues no ha llegado o no se ha dado. Y aún vez pues se agrava la situación cuando el presidente de Ecopetrol dice que ya no se va a hacer el proyecto de la modernización, sumado con el agravante que se dio en Reficar, que eso pues le generó mucha más desconfianza dentro de la misma empresa de Ecopetrol poder desarrollar ese proyecto. Creo que todo el mundo con esa expectativa empezó a hacerse ilusiones de poder tener un gran ingreso y por eso las grandes inversiones en hotelería, en vivienda, en infraestructura para poder atender toda la demanda que iba a llegar del proyecto de modernización. Vinieron muchos inversionistas privados de índole nacional, incluso internacional, a hacer obras en Barrancabermeja, porque Barrancabermeja necesitaba estar a la altura de los requerimientos del proyecto. Se hicieron inversiones no solamente en infraestructura hotelera, aquí se quiere solamente enmarcar como si las inversiones solamente las hubiesen hecho los dueños de los hoteles. No, aquí se construyeron urbanizaciones enteras. Aquí se modernizaron los talleres en la ciudad para estar a la altura de los requerimientos de las certificaciones exigidas por Ecopetrol. Aquí la gente se endeudó para poder capacitarse, formarse técnicamente. Aumentaron algunos proyectos económicos de arreglos de hoteles, establecimientos, restaurantes, bares, en fin, la ciudad a nivel de infraestructura se acondicionó a la expectativa del plan de modernización, pero no se dio. Dignidad y región. Pero el miércoles 3 de febrero del presente año, el anuncio que daba el mismo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, generó preocupación y puso en alerta económica a los pobladores y fuerzas vivas del puerto petrolero y la región. Fue claro y directo al decir, lamentablemente no vamos a hacer el plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Anuncio que fue ratificado por el mismo alcalde de Barrancabermeja y que dejó en vilo la estabilidad económica. Noticia desafortunada para Barrancabermeja es que la posición formal de Ecopetrol es que no hay plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Yo me movilizo por la objeción de conciencia. Me movilizo por la libertad de las prisioneras y los prisioneros políticos. Yo me movilizo por la defensa de los páramos y el territorio. Nos movilizamos por la soberanía alimentaria. Yo me movilizo para que haya un cambio en este país. Yo me movilizo por la defensa de los territorios. Yo me movilizo por la defensa de los derechos humanos. Nosotras nos movilizamos por vida digna, educación para la paz, equidad de género, soberanía alimentaria. Yo me movilizo por la inclusión social y económica de Colombia. Yo me movilizo por la tierra. Yo me movilizo por la paz y el territorio. Yo me movilizo por la constituyente. Yo me movilizo por la memoria, por la democratización de los medios de comunicación en Colombia. Yo me movilizo por la paz con justicia social. Yo me movilizo por una Colombia nueva. Yo me movilizo por la vida digna en las ciudades y los campos de Colombia. Me movilizo por defender la vida y el agua en los territorios. Este 17 de marzo yo me movilizo por el derecho a la ciudad y por el derecho a un campo digno. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Solo hasta el año pasado, aprovechando la coyuntura de los precios bajos del barril de crudo, le anunció al país, le anunció a Santander y a Barrancabermeja que el proyecto estaba aplazado. Luego, cuando asume Juan Carlos Echeverry como presidente de Ecopetrol, este señor sin más ni menos viene y le hace el anuncio catastrófico a Barrancabermeja, que no solamente el proyecto no estaba aplazado, sino que estaba definitivamente archivado, ¿sí? Eso obviamente genera un caos en Barrancabermeja, genera un impacto supremamente negativo en todo ese portafolio de inversiones,
porque hay que volver a reiterar que fue Ecopetrol la que vino a Barrancabermeja en cabeza de su presidente anterior, el señor Javier Gutiérrez Pemberti. En una plenaria del Consejo Municipal le dijo a Barrancabermeja a través de los medios de comunicación: prepárese Barrancabermeja, porque viene una inversión de más de 4.000 millones de dólares en Barranca con ocasión de las obras del proyecto de modernización. ¿Y Barranca se preparó? Pues un impacto grande. Cuando nosotros nos damos de cuenta de que a nosotros nos dijeron: tranquilo organización sindical, tranquilo pueblo de Barranca, tranquilo Colombia, vamos a esperar que la refinería de Cartagena se construya, vamos a esperar que Reficar haga totalmente la expansión que queremos nosotros en Cartagena y luego vendremos a Barrancabermeja al proyecto, porque son las dos refinerías más importantes del país y lógicamente nosotros confiados en que eso se iba a dar. Cuando nos damos de cuenta de las cantidades de vejámenes, de contrataciones, de plata por doquier, 4.300 millones de dólares en ese escalabro total que se robaron, coloquialmente hay que decirlo así. Eso hubiera servido para que hoy nuestra refinería de Barrancabermeja la estuviéramos ya reiniciando. Cuando se dio lo de que ahora poco, pues de que no, ya que no va, que el PMRB no va, entonces resulta que es como si se hubiese caído todo, es como si se hubiese construido un castillo de naipes y de un momento a otro pues sí nos ilusionamos, sí, pero al mismo tiempo también tuvimos como cierta duda con respecto a eso. Dignidad y región. La refinería de Barrancabermeja tiene actualmente capacidad para procesar diariamente 250.000 barriles de crudos livianos y medianos, para los cuales su producción se encuentra en declive. Esa es justamente una de las razones por las cuales se requiere la modernización, pues su factor de conversión en productos valiosos como el propileo, gasolinas, destilados, medios y petroquímicos es del 76%, lo que la ubica en una clasificación de conversión media, orientada principalmente al tratamiento de crudos livianos y medianos. El proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja nace debido a las precarias obsolescencia, digámoslo así, por el estado que hoy nuestra refinería Barrancabermeja padece. Estos son equipos muy viejos, precisamente hoy con el crudo pesado y extrapesado, que es lo que nosotros estamos prácticamente sacando de nuestra gran naturaleza. Lo único que se busca es cómo poder construir las 12 plantas que son las que generan el proyecto de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, con la finalidad de poder convertir las conversiones de ese crudo extrapesado en productos blancos, productos de alta calidad. El proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja, PMRB, es la modernización de las instalaciones de esta refinería, que es la más importante del país. Consiste en incrementar la capacidad refinadora de estas instalaciones, ¿sí?, de un 75% a un 95%. ¿Eso qué significa? Significa que de cada barril de crudo que ingrese a esa refinería se le aprovecharía el 95% de todos los componentes de ese barril de crudo. Eso significa a su vez que en estos momentos, sin esa modernización, de ese barril de crudo que se está cargando, que son actualmente unos 216.000 barriles de crudo diarios, solamente se está aprovechando el 75% y se está generando el 25% de desechos industriales. Dignidad y región. Con la modernización, la refinería de Barrancabermeja pasará a un esquema de conversión profunda con un factor del 95%, obteniendo mayor cantidad de productos valiosos que generan una mayor rentabilidad para la refinería. La USO siempre ha venido insistiendo en la necesidad de que Ecopetrol cuente con unas refinerías de altos estándares de calidad que nos permitan incrementar el nivel de conversión de las unidades de proceso, que nos permita sacar combustibles más limpios, cumplir con los estándares ambientales a nivel nacional y a nivel internacional. Y obviamente esos propósitos solamente serían alcanzables si estas instalaciones fuesen modernizadas. Dignidad y región.
Adicionalmente, la refinería, una vez modernizada, estará en capacidad de procesar 175.000 barriles al día de crudos pesados. Incrementará la producción de diésel de bajo azufre en 45.000 barriles por día, con lo cual el país dejará de importar este combustible. Incrementar la producción de gasolinas y la producción de diésel. Recordemos que el diésel que hoy se está importando en buena parte se utiliza para suministrárselo a los sistemas de transporte masivo en el país. Y ese diésel que se está importando está causando un grave daño, un grave impacto en las finanzas del Estado y por supuesto en los bolsillos de los colombianos. Con la modernización de la refinería de Barrancabermeja dejaríamos de importar esa cantidad de barriles diarios de diésel que oscila alrededor de los 16.000 barriles diarios en estos momentos, y eso significaría un ahorro sustancial para los colombianos y las colombianas. Tanto el diésel como la gasolina que se producirán en la refinería modernizada serán combustibles más limpios y de mejor calidad, y habrá menos contaminación al medio ambiente, convirtiéndose en una de las mejores refinerías de Latinoamérica. Dignidad y región. Por supuesto, en estos momentos la mayoría de los crudos existentes en el país son crudos pesados. ¿Sí? Esos crudos pesados tienen un alto contenido de azufre y un alto contenido de metales y de sales. ¿Sí? Esos crudos están ingresando en una proporción de 3:1 en estos momentos en la refinería de Barrancabermeja. ¿Eso qué significa? Que una refinería sin la metalurgia, sin la capacidad de conversión, está recibiendo unos crudos que obviamente no está diseñada para procesarlos inicialmente. ¿Sí? Eso a su vez trae que las corrientes de desechos vayan con un alto contenido de azufre y que además esos azufres, siendo sometidos a reacciones físicas y a reacciones químicas, den como resultado otros subproductos que son altamente contaminantes y altamente nocivos para la salud del ser humano. El SENA, quien ha venido formando a los barranqueños en la industria petrolera, asegura que el Centro de Estudios Regionales también se ve seriamente afectado en lo que tiene que ver con sus aprendices e inversiones para su sostenimiento. Entonces, pues ahora a los aprendices les están diciendo, no, pues ellos terminan su etapa lectiva, pero los mandan a que miren a ver, como decir, miren a ver qué pueden hacer ustedes para conseguir una empresa que les patrocine la etapa productiva en el SENA. O sea que ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. De hecho, el año pasado, tengo entendido que el año pasado tuvimos más de 500 aprendices que primero que no pudieron cumplir con las etapas productivas, por lo tanto quedan incompletos. Cuando digo incompleto me refiero a que no completaron el proceso de formación, no van a tener nunca una titulación del SENA, ni una titulación, un título no lo van a tener porque no complementaron, quedan a medias. ¿Se debe a lo que no hay ampliación? Claro, si no se da lo del PMRB, pues menos posibilidades de patrocinio de los muchachos, no directamente de empleo. Los del SENA se quedan desatendidos con respecto al patrocinio. La comunidad barranqueña sí queda desatendida con respecto al empleo. ¿Sí? Son los aprendices de SENA que ahora se les cierran la posibilidad de las esperanzas a esos muchachos de hacer la etapa productiva para complementar pues el proceso de formación.
Si la modernización de refinería es tan importante no solo para Barrancabermeja, sino también para el país, ¿por qué esta no se da si es tan lucrativo el negocio del petróleo? Y Barrancabermeja tiene una de las producciones más importantes, ¿qué intereses hay de que este no se haga? Lo que pasa es que el gobierno busca la forma de cómo poder aplicar el modelo neoliberal que viene Santos a través del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, y lo mismo los señores de los Estados Unidos, que es una orden que le da a Colombia: vamos a acabar con los últimos patrimonios que le queda a este pueblo. Y por ejemplo, en el caso de Isagen, si nos dimos de cuenta, Isagen ya se lo llevaron sin hacerle nada. Hay dos cosas importantes acá. Una es que nosotros como organización sindical vemos el trasfondo político de las cosas. Cada vez que el gobierno legisla en este país, desafortunadamente, desatiende más al obrero, al asalariado. Por lo general, el Congreso que tenemos, exceptuando unos poquitos que son la oposición, siempre legisla es en contra del trabajador, pero legisla a favor de los empresarios, de los poderosos, de la oligarquía en Colombia. Eso por un lado, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es que, es decir, al legislar ellos así, al legislar así, permiten que el SENA se marchite, se le quite el oxígeno. Cada vez se implementan normas y que le quitan al SENA posibilidades. Es decir, resumiendo esto, la legislación última, la más grave de todas, fue el desmonte de los aportes parafiscales con la reforma tributaria. Nosotros sobreentendemos por demás que detrás de las decisiones políticas de no desarrollar ese proyecto hay unas intenciones privatizadoras. Hay intereses de perpetuar la importación de combustibles en este país. Hay intereses de debilitar un negocio tan importante en el balance financiero de Ecopetrol como lo es la refinación. Porque en estos momentos están cursando varias iniciativas de proyectos de refinación privados en el país. Uno de ellos, que ya fue anunciado a los cuatro vientos, el que se va a ejecutar de una refinería de alta conversión de 100.000 barriles de crudo, aquí a escasos 100 kilómetros, en Puerto Olaya, al lado de la margen derecha del río Magdalena, al frente de Puerto Berrío. Una refinería de alta conversión, 100.000 barriles de crudo. Y el otro proyecto que está haciendo carrera es una alianza público-privada para desarrollar una refinería también de alta conversión en el departamento del Meta. Entonces ahí están los intereses. Creo, por su parte, también da a conocer su análisis frente a esta situación y las consecuencias que podría acarrear la crisis económica que hoy atraviesa Barrancabermeja. Hoy se evidencia un crecimiento de la venta ambulante, la venta callejera, porque es la alternativa que le queda a los barranqueños para paliar la crisis económica que viven en sus casas. Igualmente se evidencia un incremento del mototaxismo, el transporte pirata ha crecido considerablemente en la ciudad y hoy todos los barranqueños esperan de la administración municipal una alternativa económica para paliar la crisis social que se vive en la ciudad. El panorama que hoy vive Barrancabermeja no es el mejor y las consecuencias de no darse el plan de modernización de refinería traería graves consecuencias a nivel social y podríamos perder nuestro principal patrimonio cultural y económico. Le dimos batalla en el debate y no pudieron vencernos. Le dimos batalla con nuestra opinión y tampoco pudieron. Salimos armados. Protestar no es un delito. No más falsos positivos judiciales, no más detenciones arbitrarias. No más montajes judiciales, no más criminalización del movimiento social. Que expresarnos no nos cueste la vida y la libertad. Que expresarnos no nos cueste la vida y la libertad. Que expresarnos no nos cueste la vida ni la libertad. Este jueves, 8 de la mañana, frente a la Fiscalía, no más falsos positivos judiciales. Protestar no es un delito, es un derecho. Abajo el delito de opinión. Por cada hombre que caía al suelo, nacían mil más para contrarrestar al enemigo del pueblo. Dignidad y región. Duro sería si esto no se llegue a realizar. Barrancabermeja iría a parar
a los peores momentos de su existencia, qué decir de nuestra refinería Barranca Bermeja, y por ende la economía de nuestro pueblo llegaría a ser, ni sabemos qué será, porque hoy la navegabilidad también está privatizada. Hoy. Eso que no se haga esa modernización, al cabo de unos 5 años la refinería Barranca Bermeja va a quedar obsoleta, o sea que no va a poder atender las necesidades de refinación, y que creo yo que lo que posible haría Ecopetrol es trasladar todo ese proceso a Cartagena, ¿no? Entonces ahí perderíamos nosotros digamos una ventaja comparativa frente a otras regiones, y que eso pues nos agudiza un poco más la situación económica. Y por otro lado, digamos el nivel social, el problema social que se generaría se llegaría a los niveles de desbordación, y que eso pues para las autoridades locales no tendrían la capacidad de atender. Y me explico, por ejemplo, los índices, nada más los índices de hurto estarían por las nubes. Eso incrementaría también las tasas de homicidio en la ciudad. El comercio de estupefacientes también tendrían que dispararse, y el nivel de pobreza alcanzaría ya los niveles del 50%, 50-56%. La delincuencia organizada. Hoy ya no se habla solamente de las estructuras de los urabeños, sino igualmente la recomposición de los rastrojos. El microtráfico ha crecido, se evidencian en las comunas más ollas de expendio de estupefacientes. Los jóvenes están mayormente vinculados, pero hay la particularidad, y es que los adultos de 25 años en adelante también se han visto vinculados a a la delincuencia organizada, a estos grupos de estructuras armadas que hoy envenenan a la comunidad en los barrios y en las comunas. Barranca Bermeja es conocida como la ciudad petrolera de Colombia, porque tiene una de las principales refinerías del país, y como durante muchos años su economía ha girado en torno al petróleo. Estuvimos hablando con algunos gremios y algunas organizaciones donde nos hablaban que si Barranca Bermeja está preparada para abrirse a otros espacios económicos, pero como el plan de modernización de refinería sería importante para que se ampliara esta economía de nuestra ciudad. Así también cómo el que no se desarrolle este plan de modernización y que ha creado esta crisis social también afectaría de llegarse a concretar esos diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Esto lo daremos a conocer en este tercer informe. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Que tengan una feliz tarde.